¿Cómo consigues que un equipo respete tu liderazgo cuando las personas que lo integran tienen más años de experiencia que tú de vida? En este episodio del podcast de Allium vamos a hablar sobre cómo construir autoridad, dirigir personas sin recurrir al miedo y desarrollar las habilidades que permiten transformar tanto un equipo como una organización. En esta conversación nos acompaña la ingeniera Ruth Radaí. Cuando tenía apenas 19 o 20 años, ya dirigía a trabajadores que acumulaban más de 24 años dentro de la industria y actualmente participa en la transformación de una de las empresas de mobiliario más grandes de la península de Yucatán. Con Ruth hablamos sobre cómo liderar equipos que sean más experimentados que tú, convertir colaboradores difíciles en aliados, comunicarte antes de quedar completamente saturado y decidir qué cambias cuando llegas a una empresa donde todo siempre se ha hecho así. Espero que disfrutes de esta gran conversación con la ingeniera Ruth Radaí. Ingenieros, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy le doy la bienvenida a la ingeniera Ruth Radaí. Inge, bienvenida. Josué, gracias. Es un placer. Vamos a platicar sobre los temas que te han llevado a estar trabajando en la segunda empresa más grande de mobiliario de la península de Yucatán. ¿Correcto? Y bueno, queremos aprender del camino que has tenido, Inge. Yo, ingenieros, les comento, conozco a la Inge Ruth desde hace bastantes años y lo que admiro de ella es la capacidad que ha tenido para descifrar su propio camino. Es algo que en muchas ocasiones no hacemos, entonces los invito a que prestemos mucha atención. Inge, para comenzar con una muy buena pregunta, ¿qué le dirías en una sola oración a la Ruth que salía de clases corriendo para irse a trabajar? Hace Esta pregunta es profunda. Hace unos días, la semana pasada, hablaba hablaba con mi coach y le dejaba yo un mensaje después de una sesión. Le dije: "Las preguntas más difíciles son donde me haces sentir y no donde me haces pensar". Y y esa es una de esas preguntas. No me estás haciendo pensar, Josué, me estás haciendo sentir. Llega, todo llega, Ruth. Esos sueños se cumplen, los retos son transitorios, es el camino, evolucionan, el camino a veces es más cómodo, el camino a veces es más retador, a veces es un poco oscuro, siempre con muy buena compañía, pero eso le diría a esa Ruth. Siempre llega, siempre llega. Sí, ¿verdad? A veces el tema de cargar una mochila, ¿te acuerdas que hablábamos de eso hace muchos años? Sí, De tener una mochila adicional mientras los demás van más ligeros. Y creo que muchos de nosotros o de los ingenieros que nos escuchan, a veces tenemos eso, sentimos que vamos cargando ahí cositas. Yo me acuerdo que era un tema de mucha responsabilidad lo que tú hacías. Pensemos en eso un poquito, desarrollémoslo un poquito más. ¿Qué características personales consideras que son importantes para alguien que tiene estas responsabilidades dobles, que sí está estudiando y está proveyendo, está trabajando? habilidades. La paciencia es algo importante. Estoy aprendiendo, siempre tenemos que estarnos preparando. O sea, sales de la carrera y tienes que aprender alguna habilidad blanda, o tienes que aprender algunos tecnicismos, o algo técnico, o un máster, lo que sea. Siempre hay que estar aprendiendo. Y siempre tenemos que irnos desarrollando como profesionales y como seres humanos. Y traigo esto porque hace unas semanas, hace unos meses, hablaba de esa Ruth que logró muchas cosas, esa Ruth que llegó hasta el día de hoy con habilidades, con esfuerzo, con exigencia, con retos, con ejecución, con prisa. A veces
no tenía yo la posibilidad de sentarme a pensar o sentarme a sentir, llamémoslo así, y había más que ejecutar, había que resolver. Había una necesidad de, no sé si a lo mejor en biología sea sobrevivir, ¿sí? Y entonces es una primera necesidad. Entonces primero hay que comer, primero hay que sobrevivir, después vendrán las comodidades, ¿no? Superé eso hace bastantes años, pero se queda estancado el reto el compromiso, no el reto, de seguirme exigiendo, de seguir queriendo hacer más. Y lo que se vuelve ahora el reto es aprender a disfrutar lo que ya conseguiste. Entonces cambia un poco. Entonces, a una persona que esté en una situación similar, completamente diferente, seguro, porque somos seres únicos, pero que pueda sentirse afinado con eso, me gustaría compartirle que también puede disfrutar durante el mismo camino. Se vuelve menos duro, se vuelve menos complicado cuando llegas, cuando consigues ese objetivo, cuando rebasas esa meta, ese sueño, cuando lo alcanzas, se vuelve menos habría sido menos duro para mí si hubiera permitido disfrutar pequeñas etapas. Gracias al esfuerzo de mi madre, gracias a Dios, no nos hizo falta nada, pero si queríamos destacar, si queríamos crecer profesionalmente, teníamos que colaborar también. Entonces, a mí, tú estuviste ahí, eh, a mí me tocó varias veces, mucho tiempo, tener ese compromiso económico, ¿no? En casa y bueno, lo conseguimos hoy. En diferentes etapas, todos hicieron sus carreras, alguno de mis hermanos ya se casó, otro me acaba de contar que se va a ir a vivir a Australia, o sea, cada quien va logrando sus sueños, ¿no? Muchas gracias por compartirlo, Inge. Vamos a ahora a matizar todo este esfuerzo, todo este camino de ejecución. Hacer por hacer no es una estrategia inteligente. Si nosotros nos ponemos nada más Ujú. a lo loco, no llegamos a ningún lado. Y algo que yo he observado a lo largo de los años es que tú eras capaz de, con tus habilidades personales, que te notaran, adquirir una responsabilidad, que te pusieran a prueba, pasar la prueba y ganarte esos lugares de ascenso. Pero siempre Claro, fue en lugares en donde eran entornos en los que las personas que trabajan, en su mayoría eran varones, ujú, eran en puestos en los que ellos no tienen, en este caso, un nivel tal vez de escolaridad demasiado alto, era personal operativo. correcto. Es un entorno complejo. Entonces, yo he observado que tú generabas autoridad en lugares donde el puesto no te protegía, esa autoridad ganada. ¿Cómo se gana autoridad ahí, Inge? ¿Cómo le hiciste? Fue algo que creo que muy natural se fue desarrollando, pero me doy algo de crédito. Fue a prueba y error e ir aprendiendo de pequeñas experiencias, no soltarlo, corregir, hacer pruebas, buscar el contacto y la comunicación con las personas y número uno, escuchar a las personas. Tienes toda la razón. Había personas que tenían mi edad en ese momento, con la antigüedad. O sea, no sé, si yo tenía 19, 20 años, ellos llevaban trabajando ahí 24 años. Yo no les iba a enseñar nada. Ellos conocían el proceso
completamente. Ellos sabían qué era lo que tenían que hacer, cuándo, por qué. Ellos me enseñaban a mí. Entonces, algo que siempre hice o que me funcionó mucho, seguro, eh, era escucharlos, aprender del experto. Pero yo también tenía que aportar. Sí, yo ya había estudiado, había tomado una certificación, quería ejecutar algún proyecto. Yo ya tenía otro tipo de preparación, pero también aporto, pero eso incluso lo vivo en el día a día, ¿sí? Tengo compañeros de trabajo, colaboradores que que les explico, yo no te voy a enseñar, porque estoy en una fábrica de muebles, sigo en el mueble desde hace varios años, en la madera, me encanta, salí de ahí, volví a regresar, eh, y digo, yo no te voy a enseñar cómo hacer una silla, eso tú ya lo sabes. Yo te voy a Juntos vamos a construir la mejor forma de hacerlo, de aprovechar el material, de utilizar las máquinas, porque ellos también van aprendiendo. Entonces, ¿qué ayuda a generar autoridad? Que la gente te respete, pero que te respete con conciencia, no con miedo, que te respete real desde el valor del respeto. Es que tú los respetes primero. Respetarlos primero, escucharlos, que sea genuino el interés por las personas. Eh, somos seres humanos. Generar un vínculo, pero un vínculo de respeto, un vínculo laboral, no meterse en las decisiones que toma en su vida, ¿no? O a qué escuela metió a su hija o cuál no, eso no. O sea, un vínculo de compañeros y ese respeto genuino es lo que hace que ellos te respalden. Esa no hay falla, es el contacto con las personas, Josué, es creer en las personas. Incluso desde el colaborador que pueda ser rebelde, que no quiera seguir las reglas, que quiera hacerse notar. Incluso ese colaborador tienes algo que aprenderle. Algo hay ahí, eh, algo hay ahí que está haciendo llamar su atención. Entonces tienes una charla con ellos y exploras sus inquietudes, los escuchas genuinamente, te callas, lo hago, me callo y los escucho, les pregunto y bueno, al final yo represento una empresa y tengo que que seguir ciertos protocolos y buscar que ellos produzcan o que lleguen al punto que las empresas buscamos, ¿no? Pero eso tiene que ser genuino. Son acuerdos que se hacen. Hace no mucho acabo de tener un colaborador, dos, dos, eh, ausentismos, impuntualidad, mala gestión de las máquinas, bitácoras de trabajo sin llenar, ciertos rasgos de rebeldía. Bueno, ah, acabamos de firmar el la promoción de uno de ellos, el otro está aprendiendo a utilizar más máquinas, o sea, pero nació o lo resolvimos juntos, no lo resolví yo, lo resolvimos juntos. Entonces, primero escuché qué era lo que necesitaban, que querían, que aspiraban, cuáles eran sus inconformidades, pero inconformidades reales, no la inconformidad de mal compañerismo, ¿no? Que no me gusta que este compañero, no, no, no. O sea, inconformidades reales. No sé, el ejercicio es más profundo. Eso, eso ayuda a ganar el respeto, a darte tu lugar. Y las, estos pequeños eventos, ellos los van apreciando. Ellos lo aprecian, lo ven, te reconocen, te respetan, incluso te protegen la espalda, ¿eh? Ellos saben cuando algo va a salir mal, ellos saben
cuando algo no va a salir en tiempo, ellos conocen las máquinas mejor que todos, el operador es el que manda. Entonces, esa confianza, ese vínculo, premiarlos cuando hay que premiarlos, pero un premio genuino. Saber escuchar cuando no siempre es económico. A lo mejor es el compañero que quiere, ir a la, no sé, a la graduación, o tiene un partido de fútbol su hijo, o es el cumpleaños de su esposa, algo. Ese colaborador al que logras escuchar es el que te va a respaldar y no te deja. Y no tienes ninguna necesidad de pedirle: "Oye, es que necesito que te quedes para que saques el trabajo, que mira", o sea, ellos solos. La verdad es que aquí me ha tocado, conocer a personas de muchos lugares. Digo, tú sabes que estoy en Cancún, y Cancún es una ciudad, tengo el privilegio de vivir en el paraíso, y Cancún es una ciudad, eh, formada por foráneos. Hay bien poquitos cancunenses. Ujú. Entonces, hay personas de Tijuana, del centro del país, de Chiapas, hay extranjero de Guatemala, cubanos. Hay personas que vienen a trabajar. Y bueno, algunos van de paso y algunos se estacionan y tienen sus familias aquí. Entonces, eso, eso es lo que te ayuda a tener respeto. Excelente, dije, muchas gracias. Lo detallaste muy bonito. Ah, Gracias. digo, hablando de esto, Ujú, regresemos un poco a cuando lo estabas construyendo en los primeros días, ¿no? Porque, recapitulando, estabas construyendo esta o descubriendo cómo generar esta autoridad desde que estabas en la universidad. ujú. Entonces, ¿en qué momento de todo esto o de estos experimentos, cómo detectas, en qué momento sabes que ya te siguen a ti y no al cargo? ¿Hay algo que lo identifique? No creo que sea como una alerta, que alguna lucecita que prenda y que ahora es roja y ahora ya te siguen y te respetan. Digo, es una relación que se va construyendo, es una relación que se va construyendo. Mm, pero si pudiera yo decirte algún indicador, sería más intuitivo, es cuando ellos se atreven a hacerte una propuesta de mejora, Okey, mínima que sea, por mínima que sea. Estoy recordando a un compañero, eh, vuelven a caer estos 2 chicos, ex rebeldes, este, y ves el interés genuino, a diferencia de esta persona que da bien, ¿no? Es que quiere quedar bien con la Inge porque, para que lo tenga en cuenta, no sé, pero no sé, de que puede ser como, mm, no sé, un queda bien, no sé si eso se pueda decir. sí, sí, Eh, bueno, un interés genuino. Me decía algo de un aprovechamiento de unos tableros. Y fue casualidad que nos cruzamos, porque tiene su jefe de área y luego está el jefe de toda la carpintería y así, ¿no? Pero me gusta estar en piso, suelo estar en piso, procuro tener la atención de dedicarle unos minutos, ya sea hacerles alguna observación, lo que ocurre en ese momento, una observación de mejora o una observación de algo que van haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, oye, el área está muy limpia. Oye, qué bueno, quitaste todo esto, genial. Cosas, no sé. Y en uno de estos recorridos me abordaba el compañero y me decía: "Es posible que tengo toda esta retacería, todo esto ya no funciona, pero me parece inapropiado desecharlo.
creo que se puede utilizar. Tengo todos estos, pero ya me entregaron el material nuevo. Almacén le suministra el material y empiezan a cortar de acuerdo a sus fichas, rollo, ¿no? Ya tengo todo el material nuevo. Si lo corto del nuevo, tendría yo que desperdiciar todo esto. Y su duda era más cómo resolverlo, cómo hacer una gestión de regresar material ya suministrado. Esa era su duda. Esa era su duda. Creo que cuando ellos te hacen una propuesta así de sencilla, quiero reutilizar material, quiero, ¿es posible reutilizar material? Escucharlos. Creo que es ahí donde ellos están generando esa confianza, pero genuina. Porque el hombre, cuando yo lo vi, estaba él contando las piezas. O sea, no fue una acción que da bien de que me vio y, oye, ¿y podría yo? No, él ya lo estaba haciendo. Coincidió que pasaba y pues lo saludo y le pregunto que cómo va y así, y sale su duda. Entonces, dejarlo ser, dejarlo ser por naturaleza, creo que podemos ser buenas personas. Bueno, hay ideas filosóficas, ¿no? Que el hombre no es bueno por naturaleza y hay otra idea que dice que sí. Entonces, usemos la que nos convenga. Eso hacen las personas. Sí, estoy de acuerdo. Anotado. Y finalmente, con este tema de la autoridad ganada, Inge, ¿qué error cometiste o qué errores cometiste liderando estos equipos que ya no cometerías o que aprendiste y que dejaste de cometer? A veces, algunas ocasiones sí pedí que se ejecutara como yo decía, porque yo decía. Entre el estrés, entre la presión, entre la fecha de entrega, entre el límite, es yo digo que se haga así. Y, y bueno, son riesgos. Quienes tomamos decisiones tenemos derecho a cometer errores. Y, creo que es parte de los puestos de tener a cargo personas. El no escucharlo a lo mejor lo suficiente. Ya no hablando de personal operativo, ya hablando un poquito de los equipos que administran los líderes de equipo, prestar, prestar la suficiente atención o permitir que interactúen. A veces la interacción de los mismos líderes de equipo regresa al origen y ya lo tienen resuelto, ya lo conocen. Solo es permitirles interactuar. Eso me ha llevado a cometer algunos errores. Otros errores que he cometido, no sé si es esta la palabra, pero imponer algún puesto de trabajo sin hacer la transición adecuada, sin haber hecho la introducción, la capacitación. Es que tiene que venir desde la convicción. Tienes que hacer que las personas peleen tu batalla, crean en tu causa. Sí, ese puede ser un error como de los más recientes, un error que ya no cometo es el exceso el exceso de confianza. Hay una gran diferencia entre que nuestra comunicación sea clara, transparente y que yo te escuche, que permita que permita escuchar todo lo que tiene el colaborador que decir, y otra que se sobrepase la línea de la confianza, ¿sí? No somos compadres, ¿sí? No somos, hermanos para exceder, algún límite. Y a mí me costó mucho, bien lo dijiste, he trabajado con personas mucho mayores que yo desde chica, y así han sido los últimos, no sé, llevo trabajando 14, 15, 16 años, más o menos.
Y nunca había tenido el inconveniente con las personas mayores. Me parecía muy obvio que debe haber una línea de respeto. Pero me costó un poco con los que tenían mi edad y yo estaba a cargo, Mm. o que estaban rayando entre mi edad tantito más arriba, tantito mayores que yo, un poquito más, un poquito menos, buscar a esa camaradería, y ahí fue donde me costó un poco. Eh, Aprendí de dejar las reglas claras desde el principio, siempre con respeto, siempre, siempre con respeto. Pero eso sí me costó incluso perder alguna amistad porque no se respetaran esos límites, ¿no? Eh, en su momento trabajé con una amiga en un emprendimiento que tuve y bueno, había alguna necesidad de parte de ella, mía también, obviamente, y hicimos ese intercambio. Pero el no respetar la línea de la amistad y de quién está a cargo y quién toma la decisión, pues hubo malos entendidos y bueno, la relación no lo supimos hacer bien y la relación ya no sigue. Pero lo que me quedó es que tiene que haber reglas claras y eso ya no me lo permito. Ya no me permito. Me llevo muy bien con mis compañeros, me llevo muy bien con mi equipo de trabajo. Pueden Podemos reírnos un rato, pero también podemos diferenciar cuando hay que estar modo, ya sabes, modo trabajo, ¿no? Modo serios. Y eso cuesta mucho trabajo, cuesta mucho, 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 mucho. No es algo que recomiende que se haga desde que estás empezando. No pueden ser, desde mi experiencia, los equipos que lideras no pueden ser tus amigos mientras tú estés en formación. O sea, si el ingeniero recién egresado pretende que el personal que esté a su cargo, ya le asignaron un equipo de trabajo, pretende que ese equipo de trabajo fuera de la oficina, fuera de la fábrica, fuera de la maquila, sean sus amigos, inmediatamente eso no tira para buen resultado. Porque ese ingeniero, esa ingeniera recién egresado, que sean sus primeros trabajos, está adquiriendo experiencia. No sabe todavía cómo va a trabajar bajo presión, cómo le va a responder su equipo cuando estén bajo presión, cómo van a responder cuando tengan alguna necesidad, ¿sí? Entonces se pierde el enlace. Yo no podría recomendarlo, entonces, porque se están formando todavía. Entonces, primero terminamos de madurar ese liderazgo y ya después se generan unas relaciones increíbles. Te lo digo porque ahora lo hago. Puedo decir que personas que trabajan conmigo son también mis amigos y tenemos relaciones sanas y vínculos estrechos. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo he visto, ¿no? Ya a lo largo de los años. Muchas gracias por eso. Y vamos a cambiar ahorita un poquito el tono. Hay un, hay un elemento que nos pasa a todos, pero que tú particularmente manejaste magistralmente, que son cargar de más. Llámese Ok. el trabajo para hacer cosas que no te tocan, que alguien más tenía que hacer, pero que se tienen que resolver, que dices yo voy o yo lo tengo que hacer o yo lo saco o no me queda de otra, ya me lo aventaron y lo tengo que hacer, o personales en la vida también. Cargar mucho y aún así no rajarse. Y creo que es uno de los síntomas que avisan
cuando algo está más profundo que tiene que solucionarse. Pero eso lo vamos a platicar despuesito. La pregunta sería, ¿qué descubriste de ti cuando rajarse no es una opción? Que estoy hecha de buena madera, ¿eh? ¿Quisieras darme algún ejemplo en particular? Porque se me vienen muchas cosas a la mente. En realidad es como para explorar un poco porque es uno de los dolores que tienen los ingenieros. Lo hemos observado en ciclos. Pasa cuando estamos por terminar la universidad y de repente nos sentimos sobrecargados, sobre todo si también tenemos trabajo. Pero después, cuando ya estamos en los puestos, también llega un punto en el que se nos carga más la manita porque no decimos nada. Y es ahí Ujú. cuando esa carga empieza a ser constante, ser frecuente, a que es ahí, explorar esa parte en la que tienes que cargarlo y lo tienes que hacer. Hay etapas en las que cuando eso sucede nos tenemos que chispar, pero hay ocasiones en las que no nos podemos chispar. Yo pudiera, desde donde estoy ahora parada, en en este camino, mm, puedo ¿Ok? aportar que hay algunos atajos. No tenemos que llegar a reventar, no tenemos que llegar exhaustos y arrepentirnos en esa emoción de frustración y de enojo, de arrepentirnos del trabajo que tenemos. Voy a llamarlo trabajo, puede ser que sea trabajo por emprendimiento o trabajo por tener algún puesto en alguna empresa. Llamámoslo trabajo. No hay que llegar a ese nivel. Hay algunos caminos antes. Y arrepentirnos, pero ¿arrepentirse de qué? De algo que yo deseé, o sea, de algo que yo pedí llegar allá. Entonces, es más cuestionar. Digo, a mí me pasó de estar a full física y emocionalmente. Depende mucho de la personalidad de cada uno. En mi caso, creo soy una persona que resuelve problemas o los evita. Y entonces, de muchísimos años es, a ver, hay un problema, me enojo, vivo la emoción que tenga que vivir, pero bueno, resolvámoslo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo corregir? ¿Cómo lo evito? ¿Tiene solución? No tiene solución. Si no tiene solución y ya todo se fue por la borda, pues ya nada más míralo. Y ya, y ya, y ya. Y bueno, buscar el siguiente. Pero si tiene solución, bueno, encontrar. Puede ser una solución fácil, puede ser alguna solución compleja, analizar hacia dónde van las posibles soluciones, ¿no? Eso es, supongo que por mi personalidad, por lo que he vivido, no sé, pero es lo que suelo hacer. Pero todas las personas somos diferentes. Entonces, habrá quien no se sienta tan identificado. Para esas personas puedo decirles que no tienen que llegar al final cargados, saturados, no tienen que sentirse culpables, no hay ninguna necesidad. El camino corto es la comunicación, Josué, conocer a las personas y la comunicación. Hay dos libros eh, que me resuenan en este momento. Uno se llama Comunicación no violenta o Comunicación sin violencia. ¿Ok? Ese es una cátedra para escuchar al otro y para escucharte mientras lo escuchas. Entonces, el camino, el camino del atajo es la comunicación. Si tú hubieras comunicado que no puedes resolver algo, que ya tienes tu agenda llena, habrías preguntado antes de aceptarlo, habrías preguntado, ¿para cuándo lo quieres? ¿Me va a llevar más o menos este tiempo? Habrías dicho, ¿qué otra prioridad? O sea, de las 5 cosas que tengo que hacer, ejemplo, ¿cuál suelto para atender esto que me estás pidiendo? Ujú. O tengo que soltar esto, ¿no? Y eso te ayuda a comunicarte bien, eso comunicarte bien te ayuda a saber, a no llegar a ese tope, ¿no? Porque lo pudimos haber solucionado
hablando con el jefe, hablando con el compañero, comunicándolo en una junta, avisando con tiempo algo, ¿no? Muchas veces ya los problemas ya los vimos venir, vimos que algo iba a ocurrir y no teníamos que aventarlo nosotros. No tenemos que recibirlo todo, no es así. Ese es uno. Y el otro es el que explica que las personas somos colorcitos. El hombre rodeado de idiotas, ¿es ese? No lo conozco, pero lo voy a buscar. ¿No? Encapsula cuatro colores que van de acuerdo, bueno, si estudias a Freud y eso, va con el tema de las personalidades y así, ¿no? Pero me gusta porque usa muchos ejemplos ¿sí? De las personas que son el color rojo, que suelen ser estos personajes, solemos ser estos personajes resolutivos, solución, sí, es o no es. O sea, no me cuentes la historia. El azul, que es el analítico, que no toma una decisión sin tener toda la información. Es este personaje muy ordenado, el que hace las carpetitas para todo. El amarillo, esa persona que yo a ese le digo el que da bien, porque creo que es la persona que si no lo ha trabajado no le dice que no a nadie. O sea, pero en un sentido amigable, el que se lleva con todos, el que es súper social. Tengo un líder de equipo que es así, o sea, toda la fábrica tiene que ver con él. Cuando fue su cumpleaños, o sea, eran como 40, 50 personas ahí le compraron un pastel y luego otro equipo otro. O sea, todo el mundo tiene que ver con él, pero porque naturalmente es así, es Mm, muy cercano a las personas, ¿no? Y el color verde creo que es un poquito más no es precipitado, un poquito más tímido, voy a usar esta palabra, tímido para tomar decisiones, como el que hay que considerar todas las opciones, pero de cómo se sienten las otras personas, ok. ¿no? Dos son más ejecutivos y dos son más sociales. Por ahí andamos. Todas las personas tenemos estas características, pero hay uno o dos que nos rigen. Cuando te entiendes qué colorcito eres, puedes ir viendo a las personas por colorcitos. Y lo que me contabas de las colisiones, Mm, que las vas descubriendo, pues vas entendiendo qué persona es, qué colorcito, y eso te ayuda a entender cómo comunicarte. Si vas con tu jefe y le cuentas la historia, es que yo siento que mi compañera piensa que, y por eso yo no terminé el reporte, y entonces las gráficas, y por eso no vendí. ¿No? Porque muchos líderes, imaginando que ese jefe es rojo, dime por qué no llegamos a la meta. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Vendimos o no vendimos? ¿Lo logramos o no lo logramos? ¿Y por qué? Y una razón más lógica y práctica. Aprendes cómo escucha el otro, cómo se comunica mejor, y entonces le hablas en su idioma. ok, sí, pero Esos sí. son, esos son los atajos, la comunicación son los atajos. Es algo que sigo aprendiendo, me falta muchísimo por aprender, muchísimo, pero creo que ese es el camino. Yo acabo de recibir la clase yo. Ay, sí. Ya no puedo aguantar las ganas de ver ese libro. Este, ¿Qué le costó a Ruth persona todo lo que logró Ruth responsable? ¿Responsable de qué? Sí, de sacar el trabajo de no rajarse. ¿Costó la vida social? Un poco. Tampoco me voy a tirar al drama, pero somos el resultado de las decisiones que tomamos. Tengo una compañera de la preparatoria y evoco la preparatoria, que en el último nivel éramos bastante traviesos mis compañeros y yo, éramos un grupito eran 3 varones y yo. Y a veces iba esta compañera. Y recuerdo que ella era como la más formal, la más propia, y solíamos hacer un poquito de bullying por eso, ¿no? Mis amigos y yo éramos, pues sí, uno de ellos era el mejor promedio de la generación y los otros no andábamos tan mal, responsables, pero de repente un poco rebeldes. Entre nosotros, sí, yo sufría a veces, muchas.
si yo llevaba preparada mi exposición, mi tarea o lo que fuera, y alguno de ellos no lo hacía, me la rompían. Y entonces yo pagaba. Buenas, son muy buenas personas ahora, que son adultos. Y esta compañera, siempre bien constante, se llevaba con nosotros, pero sacrificaba. Y estoy hablando de la preparatoria, ¿no? No sé, de un semestre que lo tengo muy claro. Y ella seguía estudiando. En la universidad estudió, creo que en la misma universidad que yo, pero otra carrera. Bueno, el chiste es que hace poco vi algunas fotos donde está recibiendo creo que su doctorado ya, en Tenaris. Y bueno, nos saludamos y así, y hablábamos precisamente de los sacrificios, de las cosas que se soltaron, ¿no? Y bueno, lo recordé. A veces uno tiene que dejar cosas por perseguir un sueño, pero el sueño o el objetivo tiene que estar súper claro. En mi caso, ¿qué solté? ¿Qué costó? Creo que un poco de vida social, un poco de haber tenido relaciones más estrechas, pero nada que no sea, que se pueda reponer, nada que no pueda conseguirse después. No, no lo veo tan grave, porque en ese momento había que resolver algo. Claro. Entonces, pues ya está. Y hay que irlo pues superando. Esa fue una etapa. Muchas gracias, Inge. Y yo creo que es muy valioso lo que dices, porque si lo dimensionamos bien, ocurre esto, ¿no? Si la meta estaba clara y si todo está bien, eh, pues seguimos. No, Listo, ¿verdad? no se sufre. No, no se sufre, no se sufre. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vámonos a un Mm, poquito lo que estás haciendo. Tú tienes en tus manos ahorita un proyecto muy grande, sí. llevas trabajando mucho tiempo y que estás implementando, convirtiendo, estás haciendo una transformación muy, muy grande. Y desde la parte técnica, ya desde esta parte ingenieril, Ujú. eh, ¿qué es lo primero que tocas cuando llegas a un lugar donde siempre se ha hecho así? Este caso es muy particular porque la empresa en la que estoy trabajando ahora, si bien es cierto, es muy grande, se caracteriza por la calidad en su producto final, creció de repente y le hacen falta, todavía estamos preparando procesos, ¿sí? Eh, procesos de producción, procesos de gestión de la información, esos son bien importantes. ¿Qué es lo primero? Uy, yo creo que cada área tiene lo suyo. Creo que primero hay que clasificar qué es lo que quieres hacer. Me pasó querer resolverlo todo porque era muy obvio cuáles eran los problemas y no te da. O no te da el día, o no te da la vida, o no te dan los recursos, o no te da. Entonces tienes que decidir y dividir. Y bueno, ¿por dónde empezar? ¿Te acuerdas de la analogía de la fuga de agua? Está, está algo inundado, está un lugar inundado. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer para arreglar esa fuga? No, no traes al plomero, no traes o sea, a los albañiles, a que revisen las paredes. No. Lo primero que tienes que hacer es cerrarle a la llave, cortar el paso. Mm. Las cosas que son evidentes. En gestión de actividades, mm, en gestión de actividades o de tareas, hay unas que se clasifican como las que puedes hacer en 5 minutos. La tarea que hago en menos de 2 minutos, la clasificas, ¿no? Y dices, bueno, entonces, al menos es algo que practico. Todo esto es como es rápido, pero me demanda tiempo. Entonces, tengo la lista de tareas de todas las cosas que tengo que hacer de las diferentes áreas que tengo que ver, pero hay cosas que son de 5 minutos. Entonces, y que pueden dar algún resultado.
Empezar, creo que por las cosas sencillas, cuando todavía no tienes, cuando apenas estás diseñando tu plan de implementación, sin que te robe la vida resolver las cosas de los 5 minutos. Eso es importante, dejarle solo un periodo a esas pequeñas cosas. ¿Sí? Ejemplo, no sé, la seguridad, ¿no? Porque lo hablamos, al estar a cargo de toda la fábrica, pues tengo que ver todas las áreas, pero dentro de los ingenieros que nos escuchan, alguien estará más enfocado solo o en la producción, o en la planificación, o en el mantenimiento, la logística, no sé. De acuerdo al área en la que estén, lo que yo podría aportar es eso. Bloquea un periodo, estás llegando, analiza primero, no te quieras poner a resolver, primero analiza, perméate de esa cultura, escucha, primero que pasen unas semanas. Alguien en su momento me dijo, tienes que estar 3 meses antes de que propongas algún cambio. No sé si 3 meses, supongo que dependiendo del tamaño de la empresa y del tamaño del área en el que vayas a estar, ¿no? Pero pues que cada quien lo decida, 2 semanas, 3 semanas, un mes o los 3 meses. Antes de mover algo tienes que conocerlo, tienes que saber cómo se comporta, tienes que observar. Entonces, una vez estableciendo cuándo empiezas a meter las manos, y si todavía no tienes tu plan de cambio o de implementación diseñado, hay cosas que son evidentes y que te van a hacer resaltar porque ya estás haciendo algún cambio. Hiciste, cerraste la llave. ¿Qué hiciste? Le diste equipo de seguridad adecuado a las personas, algo que es express. Mm. Delimitaste líneas, ¿no? Lo enseñan las 5 S. Delimitaste líneas para los pasillos, para tránsito seguro. Primero ordena de una manera más macro y resolver las cosas que nosotros ya vemos evidentes. Claro. Eso es lo que yo lo que puedo aportar. Cada quien que lo lleve a su empresa, que cada quien lo lleve a su entorno, a su experiencia. Pedacito de Sí, cielo. claro, a su propio reino. Muy bien, Inge, muchas gracias. Muy bien. En la, Te preguntaba sobre esto porque justo esos movimientos han sido los que yo conozco que hiciste a lo largo de tu carrera, que te permitieron cambiar de categorías. Ujú. Y esto es lo que yo quisiera, Inge, tú que nos estás escuchando, que lo pongas en tu radar, porque los brincos importantes cuando te sientes atorado, cuando te sientes estancado, es precisamente por la adquisición de estas responsabilidades, porque eres consistente con lo que haces, porque aplicas lo que nos está enseñando la ingeniera de poder gestionar a los equipos y entonces eventualmente a los ojos del empleador ya estás en el punto en el que la responsabilidad cambia y se te asignan, pero ya no nada más trabajo a lo loco, sino es el cambio de categoría. Pues por ello iba la pregunta, dije, porque tú lograste esos cambios de categoría en función de tus resultados, por la visibilidad que tú misma te construiste. En este caso, ¿qué parte de, ¿qué parte de tu preparación consideras que fue esencial para que en este camino llegaras a ser mano derecha pues, de los empleadores? Porque pasó varias veces, ¿no? De hecho, esa ha sido la ruta. Esa ha ¿Podrías sido la ruta. contarnos lo que se te ocurra, alguna historia, algún patrón que notes?
Hacer a un lado creo que ese síndrome del impostor, que ahora suena mucho, es recabar la información de lo que ya sabes, de lo que ya has hecho, de la experiencia que ya tienes. No tiene que es que incluso un es que incluso un recién egresado ya tiene experiencia, ya aplicó algún proyecto, ya entonces, ya esa persona que tuvo ese primer empleo, ese segundo empleo, que ya tiene experiencia profesional, ya sabe cosas, ya aprendió. Es solo decirlo, es solo decirlo de una manera apropiada a quien necesita escucharlo, y eso es importante. Cuando yo tuve que cerrar mi emprendimiento por decisiones personales y el COVID, que hizo lo suyo, tuve que buscar, empleo, ¿no? Y primero me asustó un poco y después lo asimilé. Eso hizo que me saliera un poco de la madera, del mueble que tanto me gusta. Ese fue un verdadero reto. Y yo ya sabía hacer cosas. O sea, un emprendimiento que duró alrededor de 5 años, algo aprendí. Y cómo hacerle saber al otro. Me acuerdo que en ese momento tuvimos una charla para el CV, algo hablamos tú y yo, y tanta era mi fijación o mi necesidad que generé un Excel con todos los lugares a los que les enviaba el CV o me postulaba o lo que sea. Llevaba yo un registro de quién me contestaba, cuál era el medio. Por ahí anda el Excel, viven los respaldos de la nube. ¿Cuándo funcionó? Cuando lo perfilé a lo que yo quería, cuando lo perfilé a lo que necesitaban escuchar las empresas, porque yo sabía desde mi perspectiva, desde mi visión, desde este lado, que yo ya había resuelto cosas que ellos necesitaban. Entonces, sí podía postularme, pero necesitaba contárselo, regreso a los colores, en el idioma que tenía yo que ellos me iban a leer o que ellos me iban a escuchar. Fue así donde la larga lista, como de 100 posibilidades, se redujo. Y traigo esto porque, para algunas personas es difícil ponerlo en papel y para otras personas es más difícil expresarlo o verbalizarlo. Entonces, lo que a mí me haya ayudado para hacerlo es expresarle o hacerle ver o darle seguimiento. En el caso de postularme a algún trabajo, fue darle el seguimiento apropiado, hablar uno a uno con ese RH, con ese reclutador, porque ni siquiera era el gerente de RH, ¿no? Era un reclutador. A veces es un chico, una chica con menos experiencia que la que nosotros tenemos y solo necesitamos llamar su atención. Un segundo necesitamos llamar su atención para que nos dirija con la persona correcta, pero esa es nuestra entrada. El hacerlo también con, pues, los emprendedores o las personas que han confiado en mí es no temer en eso que yo ya sé hacer, no ponerle una barrera y tal vez sí podría, pues ya hice esto es retador, pero muchas veces ellos tampoco saben qué tienen que hacer. El hecho de ser un director general, el hecho de ser un CEO, el hecho de ser el dueño de un negocio, no significa que lo tienen claro y resuelto. Solo están en otra categoría. Solo son personas que pueden tomar decisiones de otro tipo, que tienen el capital que los respalda o que tienen el capital para tomar ese riesgo. Entonces, empatizar con ellos. La lealtad, la lealtad. Así como yo les pido
o he logrado que mis compañeros, que mis colaboradores, que mi equipo de trabajo me siga. Tampoco creas que traigo un ejército detrás de mí. O sea, solo haces match con algunos, con los que tienes que hacerlo. Es esa lealtad que se genera. Creo que hablábamos de un vínculo hace rato, ¿no? Entonces, es transmitir esa lealtad, esa confianza. Me voy a equivocar, señor, me voy a equivocar. O nunca he llevado una empresa de este tamaño a donde la queremos llevar, pero vamos juntos. Y seguro tú tampoco, ¿verdad? Pero vamos juntos, señor. Y ya está. Entonces, ese vínculo, ese contacto, esa confianza, pues a mí me ha funcionado que avancen las cosas desde lo real, desde lo genuino. Si realmente te vas a meter a una empresa donde no te interesa el, la esencia misma de la empresa, el tipo de industria, pues solo vas a ser un empleado más, vas a ganar una nómina, vas a, vas a generar tus derechos como empleado, va a haber una relación con, con un jefe, una relación legal y ya. Pero si realmente hay que darle el giro a lo que uno aporta como profesional, pues las puertas las va abriendo uno mismo y solo hay que apelar a las personas. Pienso, a lo mejor es por la experiencia de ya haber tenido un emprendimiento y por eso lo visualizo, no como si la empresa fuera mía, porque en todo hay que poner límites, pero sí desde ese compromiso, pero sí desde el compromiso como que a mí me interesa que si a este sitio le va bien, pues a mí me va a ir bien. Y algo, ¿por qué, por qué regreso al mueble y a una empresa que apenas está elaborando sus procesos internos y que está madurando y así? Hemos avanzado un montón, pero mucho, pero, pero estamos en crecimiento y pasé de una empresa socialmente responsable a a donde el tema de la seguridad era, sin entrar en detalles, polémico, porque me permite explorar mi nivel profesional. A lo mejor en una empresa grandísima a nivel internacional y en otros países, mi aporte iba a ser dar un clic. Y también es válido. Pero a mí lo que me llena profesionalmente es colaborar en el crecimiento, hacer que las cosas ocurran, ser parte importante de la toma de decisiones. Y bueno, aquí, aquí lo puedo hacer, me gusta. Estoy aprendiendo mucho, estoy madurando también muchas áreas. Entonces, creo que el compromiso genuino es algo que me ha ayudado y que puede funcionar. No todas las situaciones son iguales, no todas las aspiraciones son las mismas. Hablo desde mis fortalezas, Claro. que cada quien hable desde las suyas y a lo mejor la fortaleza de alguien más es, no sé, configurar naves espaciales. O sea, yo ahí no tengo nada que decir. Muchísimas gracias, Inge. La verdad es que sí, estoy disfrutando mucho porque estoy aprendiendo mucho. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, que más que entrevista me parece una clase maestra Mm. sobre liderazgo, sobre escalamiento, sobre interacción, dinámicas sociales. Y quisiera preguntarte solamente para esta etapa final, ¿qué quisieras, qué tienes para compartir de consejos, alguna particularidad, algo que tú desees compartir, que piensas que puede ayudar a nuestros ingenieros, independientemente de la etapa en la que estén? Bueno, ¿tienes algún Mm. consejo por ahí? Sí, yo creo que no importa en qué etapa estemos. Yo todavía me considero principiante. No importa en qué etapa estemos. Siempre debemos estarnos preparando y actualizándonos. Ahora tenemos que aprender a utilizar la IA para, para hacer cosas más prácticas, más efectivas, no solo charlar en tipo chat, o sea, sino hacer que ejecute algo, que te agende algunas citas, no sé, pensándolo en la industria.
mantenimientos, te programe cosas repetidas, ¿no? El explorar, el invertir en nuestra preparación profesional, personal, invertir en algún hobby es inversión a nivel personal. Entonces, creo que esa es una muy buena herramienta que hay que tener siempre en esa mochila, siempre hay que tener esa herramienta, esa disponibilidad de aprender algo, de no tenerle miedo a invertirle algún hobby, alguna preparación académica, a aprender a utilizar la inteligencia artificial, a hacer un buen currículum, a aprender de manufactura esbelta, que a mí me salvó la vida. Esa creo que es algo que podría yo compartir. Invertir en libros, invertir en libros, en audiolibros, ¿por qué no? También son superválidos, ayudan un montón si vas al gimnasio a correr o vas en el auto, o en el transporte, en lo que sea, el ir adquiriendo conocimiento, siempre estar aprendiendo. Creo que es la herramienta que debemos de llevar todos en nuestra valija. Eso es lo que te puedo decir. Aprender a comunicarnos sería otra herramienta, que una, es una constante evolución, porque lo leía esta mañana. Hacían referencia a la frase del filósofo, el mismo hombre no se baña en el mismo río dos veces, porque ese hombre ya no es el mismo y el río tampoco. Entonces, trabajar en la comunicación, nosotros ya no somos los mismos que hace 3 años, hace un año, ah, o incluso des- no solo, no solo por el tiempo, sino por acontecimientos que nos marquen. Y estoy recordando algo que viví hace no mucho, no te lo he contado, Josué, pero igual no sé si esto tiene que quedar o no, ya tú lo decides, por mí está bien. Tuve un incidente en la playa y versión corta, me ayudaron los salvavidas. Yo estaba jugando solo en la playa y de repente yo ya no regresaba. Ese suceso me ha hecho como graduar mis lentes diferente, como graduar ese lente diferente. Las oportunidades siempre están, no es que un día particular cae la oportunidad, pero puede ser la oportunidad desde una mínima acción. Lo hablábamos al principio, ¿no? Hacer lo menos que puedas hacer. ¿Quieres mejorar algo? Haz lo menos que puedas hacer. Solo no te detengas, solo sé constante. Un día vas a hacer del 1 al 10 y otro día solo vas a hacer 1. Hazlo. Lee 3 líneas, lee 5 hojas, lee un capítulo, lee un libro en un día, no sé, haz algo. Entonces, recomendación, siempre estar preparándonos en lo personal y en lo profesional, trabajar en la comunicación. Nosotros no somos la misma persona, ni esa persona es la misma, ya sea por el pasar del tiempo o porque algún hecho lo hizo transformarse o ser diferente. No siempre es que alguien cambió en 10 años, alguien puede cambiar de un día para otro. Entonces, comunicación y aprendizaje, eso es lo que ahora yo puedo compartir. En unos años seguro te podría decir algo diferente o algo más. Muchísimas gracias. Es un gran consejo. Y bueno, Inge, te agradezco por todo este conocimiento que nos das, por toda la experiencia, por haberlo compartido. Y con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado. Me encantó.
Me encantó y te tengo que interrumpir porque no suelo, tú lo sabes, soy bastante tímida o privada de exponerme y estoy explorando algo completamente nuevo, incómodo, pero desde una incomodidad bien direccionada, muy bien acompañada. O sea, hemos crecido juntos en muchos sentidos de nuestra vida y poderte regalar un poquito es devolverte un poquito de lo mucho que tú me has dado como amigo y como excelente persona que eres. Admiro tu trabajo y cómo te preocupas por hacer que las personas sean mejores, ¿no? Te ocupas de eso. Es increíble. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Inge. Voy a aceptar esa flor de tu jardín. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, ingenieros. Con esto terminamos el capítulo y nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias.